Buenos días amigos, ¿cómo están? Les saluda el licenciado Arcelio Hernández. Hoy viernes, ya incluyendo la semana laboral, dando gracias a Dios por el trabajo y por la familia y por todas las cosas lindas que Él nos da. Quería comentar que recientemente ha estado muy de moda hablar sobre el tema de los troles. Y bueno, ya es un tema que se está quemando, creo yo, ya es mucho, ¿verdad?, lo que han hablado al señor Piero Canayalandrelli, no le funcionó, ¿verdad? Su estrategia. Él creía que con presión de los medios de comunicación tradicionales, conocidos también como canalla, iba a lograr su cometido de sacarse un clavo con el Ministerio de Salud, con la ministra de Salud, Jocelyn Chacón. Aparentemente él reclama que no le pagaron 435,000 pesos y entonces se dedicó a vengarse, ¿verdad?, de esa manera, pero no le funcionó. Pero también estaba pensando que lo interesante de esto es que, bueno, a él lo critican, al señor Canayalandrelli, por ser como un asesino a sueldo, ¿verdad? Como que él es algún tipo de sicario político que le pagan y él se encarga de destruir o tratar de destruir, no sé. Tampoco es como que tenga un alcance tan grande, ¿verdad? Uno ve que son páginas que no tienen tantísimos seguidores, pero tienen algo. Y entonces él trata de acribillar a esos políticos o a periodistas o a personas. Incluso a mí me ha atacado en ese perfil, ¿verdad? Ese personaje de Piero Canayalandrelli. Y él se dedica a eso, ¿verdad? Le pagan para eso, y si no le pagan, pues se le puede devolver la cosa, ¿verdad? Usted que le pagó, que le prometió pagar, ¿verdad?, para que acribillara a alguna persona, si no le paga, él se va a volver y va a tratar de acribillarlo a usted. Ese es como el mecanismo, ¿verdad?, la forma en que actúa. Y uno se pregunta también, ¿verdad?, ya hablándolo así fríamente, si habrá valido la pena que por 435,000 pesos que estaba reclamando se expusiera, ¿verdad?, la ministra a semejante escándalo. Pero bueno, yo entiendo que ella lo hace por una cuestión donde ya no quiere seguir siendo objeto de extorsiones o amenazas, cosas de estas, ¿verdad? Entonces de ahí el día dejó que se destapara el asunto y bueno, todo parece que no le salió bien a este troll, porque el presidente no se dejó llevar por la presión de esos medios de comunicación. Pero también estaba pensando, y esto lo compartí en una publicación en mi perfil en Facebook, que los periodistas a sueldo, o sea, que trabajan para una empresa, especialmente estas grandes que yo les digo, ¿verdad?, tal vez por razones de ética, ellos tienen que seguir una línea editorial. Y esto yo lo he logrado comprobar también, digamos, con casos prácticos, digamos así, anécdotas que les puedo decir, donde yo he mantenido tal vez una buena relación con un periodista de algún medio durante algún tiempo, pero cuando es una noticia que no le sirve al medio porque tiene una línea editorial contraria al hecho que se está dando, pues ellos no pueden hacerlo, no los dejan publicar sobre temas que vayan en contra de esa línea editorial. Entonces, en cierta forma, esos periodistas a sueldo que trabajan para empresas se convierten también de alguna manera en troles porque son pagados para publicar solamente aquello que vaya acorde con la línea editorial del medio de comunicación. Alguien mencionaba esto, por ahí tengo que buscar dónde estaba como un meme o algo así que decía eso. O sea, alguien alguna vez hizo la acotación de que desde que se empezó a tener que darle cuentas a un jefe editor de una empresa, o a una junta de accionistas, o a una asamblea de accionistas de una empresa que se dedica al periodismo, y no a la ciudadanía directamente, se perdió desde ese momento la objetividad. Se perdió la objetividad en el periodismo. Y es cierto. Lamentablemente es cierto. Vea, y ahora las empresas periodísticas son más un negocio que va muy ligado a temas políticos que una verdadera fuente de información objetiva.
Cuesta muchísimo encontrar un medio que no caiga en este problema cuando el periodismo se convierte en un negocio, cuando son empresas dedicadas a la información y existen líneas editoriales que los periodistas están obligados a seguir y respetar. No son libres ellos para escribir sus propias notas, digamos, sin pasar por ese filtro editorial que va a significar que si una noticia está redactada de tal forma que vaya en contra de lo que piensa el editor, que le tiene que rendir cuentas también a una junta directiva, que a su vez le da cuenta a una asamblea de accionistas, entonces no se permite la publicación. Entonces ahí hay una censura que los periodistas se mantienen calladitos porque de ahí ellos reciben su salario, su pago. Ese es un verdadero problema. Afortunadamente todavía existen periodistas independientes, ¿verdad? Que tienen su propio medio, pero son, vamos, es un periodista nada más y escoge algún nombre ahí, se deja llevar por, se da a conocer mediante algún nombre de fantasía, qué sé yo, Noticias El Rayo, no sé, cualquier cosa, y ellos, como no le dan cuentas, perdón, a una junta directiva, a una línea editorial, a un editor, ni a una asamblea de accionistas, pues entonces no tienen ese compromiso, ¿verdad? Pero aún así esos medios también tienen que tener cuidado porque toda empresa, toda labor va a requerir de financiación. Y entonces la forma en que lo logran ellos es mediante patrocinadores. Ahí tienen que tener también ese cuidado de que no vaya a ser que los patrocinadores sean los que realmente dicten alguna línea también, que sería equivalente a una línea editorial. Entonces ese sería el problema de que tienen que estar ellos, pero creo que es más difícil que ellos se corrompan de esa manera, que pierdan la objetividad cuando son patrocinadores. Ojalá sean muchos patrocinadores, no unos 2 o 3 que pudieran afectar, ¿verdad? Esa libertad de prensa. La libertad de prensa no es solo poder publicar, ¿verdad? No es reclamar que a mí me tienen que respetar, que a mí me tienen que dejar decir lo que quiera. Sí, en parte sí, pero también es que los editores, que los dueños de esas empresas deberían respetar la libertad del periodista que contratan de darle a conocer a la población, a las personas que leen esos medios, toda la información, una información con un enfoque objetivo y balanceado, ¿verdad? Ustedes vieron, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo, cuando se dio la situación de Mateo, el niño Mateo que vacunaron a la fuerza en el hospital de Heredia, los medios a cada rato sacaban notas, pero era solamente lo que les decían a ellos, ya sean los personeros del hospital o de la caja. Ellos nunca llamaban para pedir la opinión de la contraparte. Y yo reclamé eso fuertemente, ¿verdad? Decían, y ellos se justificaban que no, que cuando ellos reportaban lo hacían así, con base en lo que les decían, ¿verdad? Solo una de las partes y no sé qué. Pero bueno, en realidad lo que estaban haciendo era seguir una línea editorial, porque usted puede ver que en muchos casos sí piden la opinión de la otra parte, ¿verdad? Para que el ciudadano que lee la noticia tenga ambas versiones, no solamente una, ¿verdad? Entonces, pero cuando esa única versión, en este ejemplo que les doy, por ejemplo, de la caja, como la línea editorial de estos medios, de la prensa canalla, es 100% a favor de la obligatoriedad, por la razón que sea, no voy a meter ahí, pero entonces ellos no sienten que sea necesario ni siquiera dar una nota balanceada, dar una nota equilibrada con la opinión de todas las partes involucradas, o por lo menos dar la oportunidad de decir algo. Ellos no daban esa oportunidad. Por ejemplo, se dejaron decir que doña Carla, la mamá de Mateo, había intentado huir con su niño, y eso no es verdad, pero lo publicaron como que fuera una verdad solo porque a alguien se le ocurrió decirle eso a la prensa canalla. Entonces ellos no sienten la necesidad de verificar eso, de pedirle su versión a doña Carla o a su abogado, al fin y al cabo, a hacer algo, no nada más funcionar como una, ¿cómo les explico? Como difundir chismes nada más, como que hay un chisme ahí
y voy a difundirlo, voy a darle esta plataforma para que muchos escuchen ese chisme, ¿verdad? Eso me parece que es muy poco serio, muy poco responsable de parte de estos medios pero así usted puede identificar a esos medios de la prensa canalla. Hacen este tipo de cosas, no respetan el equilibrio en la noticia, no respetan la objetividad de la noticia y no hacen el mínimo esfuerzo por darle al lector toda la información. No lo hacen. Simplemente a veces son como megáfonos de propaganda del Estado, porque ellos toman parte con el Estado precisamente por este tema que les digo de la financiación. Saben que si le quedan bien al gobierno, es más probable que les compren pautas, les compren espacios, ¿verdad?, para sus campañas. Por ejemplo, el tema de la inoculación, campañas, les compran espacios. Pero si no se congracian con el Estado, es capaz que les castigan más bien. Entonces, vean ustedes todos los factores que hay y que hacen difícil que usted como lector obtenga realmente una información balanceada y una información completa. Cuesta muchísimo por todos esos intereses económicos que se mueven detrás de los escenarios y que usted ni cuenta se da, pero que sucede. Y por eso es importante. Yo estoy muy contento. Vea, hace un par de días publiqué un simple comentario sobre la decisión del presidente de mantener en su puesto a la ministra de Salud. No le hizo caso a toda esta bulla que hicieron los medios, algunos medios, y decidió respaldar a su ministra de Salud. Dijo que mientras que estuviera haciendo su trabajo bien, ella iba a seguir siendo ministra de Salud. Que se acabó eso de que estos medios creen que son dueños del país, que ellos pueden poner y quitar ministros, poner y quitar presidentes, etcétera, etcétera. Pero a mí me alegra que en solo un par de días ya ese videito que hice, que lo hice así como voy ahora, mientras conducía a la oficina, digamos, no me quita tiempo ni nada, pero qué importante que miles de personas ya lo han visto. Ese es un fenómeno también que se está dando, donde hay personas así, individuos que no se dedican, digamos que no es su principal función tal vez, o no trabajan para ningún medio de comunicación, o no son periodistas formalmente, así con título ni nada, personas de muy diversos campos, lo que se conoce como influencers, o sea, tienen influencia ellos, vienen a ser como un medio alternativo de fuente de información para las personas. Y eso cada día va creciendo más. Los medios de comunicación tradicionales lo saben y están preocupados por ello también. Entonces han tratado de hacer diferentes cosas. Ustedes ven, por ejemplo, que ahora La Nación, para poder leer algunas noticias, hay que ser suscriptor. Entonces tiene que pagar una mensualidad para poder acceder a la información que publican en sus redes sociales. Esto es un indicio también de que ya el periódico de papel, digamos, va quedando relegado, ¿verdad? Y ahora cada día son más importantes los medios de información digitales. Y estas plataformas como YouTube, donde usted me está viendo ahorita, o Facebook, o Twitter, las redes sociales, son un canal, son una plataforma para difundir información que ya, digamos, no se puede menospreciar. Esas fuentes de información vienen a ser muy, muy importantes. El mismo presidente dijo que esa campaña electoral que ganaron, este partido que ganó, se ganó en redes sociales, porque ellos no tenían tal vez los medios económicos para postear anuncios, tanta propaganda, ¿verdad?, en la calle y rótulos y pagar publicidad en la televisión y todo eso. Y las redes sociales han tenido un verdadero impacto muy importante para formar opinión en el público. No me extraña a mí que haya intentos entonces de censurar las voces de aquellos que dan una información completa, que dan una información balanceada, porque entran en directa competencia con estas empresas, digamos, del periodismo, esas empresas que se dedican a difundir información también, y que en cierta manera sus periodistas se convierten en troles con nombre y con título. Digamos, la diferencia sería básicamente es que ellos sí tienen un título, usualmente son periodistas,
y ponen un nombre, ¿verdad?, a la parte del artículo. Eso los diferencia de los troles, digamos así, en el sentido de personajes inventados. Pero la función es muy parecida. La función, al final de cuentas, es publicar o redactar notas según una línea ya predeterminada, según una opinión ya formada, ya lista, antes de que se publique. Y en eso se parecen mucho a los troles. A un troll yo le digo, mire, quiero que me haga una nota, quiero que me publique tal cosa para digamos, para defender esta línea de pensamiento. Y si es necesario atacar a otros, entonces ataque a otros que vayan contrario a esa línea de pensamiento. Entonces, algo muy parecido a lo que vemos en los artículos, por ejemplo, crhoy.com. Ustedes pueden ver que claramente la línea editorial de ese medio digital es defender a ultranza la obligatoriedad de la inoculación, por ejemplo, de COVID-19. Ellos tienen una línea clarísima. Si alguien se les mete en el camino de esa línea, atacan a esa persona. Y sí, son periodistas los que hacen las notas, pero lo hacen según una línea editorial predeterminada. Entonces no hay objetividad ninguna en esas notas periodísticas. A pesar de que hay un periodista que pone su nombre, a pesar de que es un periodista, tiene título de periodista, aún así la función que hace es exactamente la misma que la que hace un troll al defender una línea de pensamiento y al atacar a los oponentes. Es exactamente lo mismo. Como les digo, con esas diferencias de que hay un nombre y hay un título de por medio, pero hay un pago de por medio y hay un pensamiento, una idea predeterminada ya que tienen que defender y atacar a los que se oponen. Es exactamente la misma función. Si algo ha salido de todo este escándalo es por lo menos darnos cuenta de eso, de que hoy día hace falta mucha objetividad, mucho profesionalismo en el periodismo y especialmente en aquellos periodistas que dependen de un pago, de un salario, de un jefe, de un editor que va a básicamente restringir su libertad periodística. Claro, puede ser que coincidan también. Por ejemplo, si usted tiene un periodista que él personalmente está convencido de que la obligatoriedad es buena y además coincide con la línea editorial, claro, en esos casos no. En esos casos, digamos, el periodista está feliz de que su jefe piense igual. Pero entonces en ese caso se crea un vacío también, porque no habría quien defienda o quien no defienda, por lo menos quien dé a conocer los argumentos del otro lado. O sea, no hay un periodismo balanceado y equilibrado, no hay objetividad. A mí me gustan aquellos medios. Yo he visto, por ejemplo, yo viví en algún tiempo en Estados Unidos y había un medio que es como un medio de noticias público, PBS, Public Broadcasting System, se llama algo así. Bueno, lo que pasa es que, bueno, estoy hablando de hace más de 2-3 décadas, no sé, hace mucho. Pero a mí me gustaba ver esos medios porque no eran como shows de opinión, no, era información. Usted podía formarse su propia opinión con base en los datos que le daban, con base en información nada más, con datos, digamos, sin que existiera una intención de convencerle a usted de que esa posición estaba bien o estaba mal. A usted le daban la información y usted se formaba su propio criterio. Es que lo necesitamos, los ciudadanos necesitamos recibir toda la información para formarnos un criterio. No necesitamos que fuéramos incapaces de formar nuestra propia opinión, nos den con cucharita, ¿verdad? Ahí, qué es lo que debemos pensar sobre un determinado hecho. Queremos saber los hechos y nosotros con nuestra propia formación, con nuestra propia capacidad de investigación, podemos formarnos una opinión, pero no de esa manera así sesgada, no como lo que estamos viendo hoy con Teletica, con su línea editorial tan marcada, es verdad, con lo que estamos viendo con La Nación, que si algo va en contra de la línea editorial, ellos dedican editorial tras editorial para atacarlo, creyendo que con eso van a influir o van a ser decisivos para la toma de decisiones por parte del gobierno. O sea, quieren básicamente ser los que dictan las políticas públicas
Pero claro, eso va a depender de que el gobierno se deje. Por eso es que yo he resaltado la valentía del presidente de no dejarse llevar por la línea editorial de CR Hoy, de La Nación y de Teletica, que claramente se pusieron todos en concordancia a atacar a la ministra, incluso sin respetar el duelo de ella, ¿verdad? Que estaba pasando por un momento muy difícil de salud de la madre, que eventualmente falleció, y ni aún así le dieron una tregua. Muy mal por esos medios que ponen por encima sus intereses económicos y políticos, por encima de la información, que es un derecho. Es un derecho que ellos tienen de dar, pero también es un derecho que tenemos los ciudadanos de recibir, y de recibir de manera objetiva, de manera imparcial, no de esta manera que están haciéndolo estos medios, que es totalmente contrario a la ética, totalmente contrario a la ética de cualquier profesional, llámese periodista, llámese editor, lo que sea. O sea, ellos están en el negocio de la información, por eso se benefician con fallos como los que dio la Sala Constitucional, donde el Parque Viva ni siquiera tiene nada que ver con periodismo, pero por ser de una empresa que se dedica al periodismo, entonces la Sala Constitucional los acoge, los tutela. Entonces tienen una responsabilidad. Si van a tener ciertos privilegios por dedicarse a esto, deben también tener responsabilidad, sean o no sean periodistas, ya sean accionistas de la empresa nada más, ya sean miembros de la junta directiva. Tienen que ser responsables, tienen que guiarse por un mínimo estándar de ética. Tienen que tener un mínimo estándar de ética y darle a los ciudadanos una información balanceada. Tomarse el tiempo de pedirle la versión a la otra parte, no solo replicar un chisme, o no solo replicar una sola versión solo porque coincide con su línea editorial. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Bendiciones, muchas gracias por estar ahí y seguiremos en contacto.